Se habla mucho del tema de la manifestación hoy en día y la verdad que a mí es una palabra que no me gusta para nada, pero no porque no crean eso, sino por la connotación que tiene. Es decir, las personas creen que simplemente se sientan a la mañana, visualizan y después siguen su vida como si nada, haciendo vida normal sin tener que cambiar absolutamente nada y de repente le va a llover dinero, el auto que quieren, los viajes, un nuevo trabajo sin tener que hacer absolutamente nada. Y esa es una idea en la que yo no creo. Pero me gusta usar el término manifestación porque se entiende rápido, ¿no? Para mí, ¿de en qué consiste esencialmente? Es en pensar en una posibilidad, un sueño, un objetivo, algo muy grande, algo que sea muy diferente de tu realidad inmediata, algo que vos realmente no tengas herramientas racionales de tu entorno para decir, che, yo puedo proyectar esto que es tan grande. Y cómo, a través de las prácticas de la visualización y sobre todo la coherencia de identidad, una persona de a poco empieza a caminar siguiendo bastante más esa visión que toda la realidad que lo rodea, y cómo progresivamente y a lo largo del tiempo esa persona de a poco se va alineando con esa posibilidad a pesar de que desde el punto de partida parecía completamente imposible. Esto a mí me ha pasado muchas veces en mi vida, afortunadamente o por mérito, y es un poco la idea que les quiero compartir hoy. ¿Cómo son las 5 etapas que una persona transita desde ese primer momento, ese primer punto en el que una persona simplemente decide soltar todas sus limitaciones, proyectar lo que verdaderamente quiere, a pesar de que su entorno no lo entienda, a pesar de que dude un poco de si eso sí es posible o no, a pesar de que no tenga ningún elemento en su realidad que le haga creer que esa persona va a llegar a eso en algún momento? Lo único que esa persona tiene es un deseo muy grande y esa visión que la inspira profundamente. Es decir, la persona piensa en eso que es tan gigantesco y no puede evitar suspirar, ¿no? Realmente lo mueve, lo inspira, no le da lo mismo para nada. Y cuando piensa en eso, uf, qué lindo sería, ¿no? A mí me pasó eso. Yo trabajaba como operario en una fábrica, hacía como 6 años y había dejado el colegio, entonces lo único que sabía hacer era ser operario de fábrica. Y cuando estaba en esa línea de producción con mi guardapolvo azul moviendo las manos, todo lo que da, me acuerdo que vi en Facebook una foto, recién empezaba Facebook, vi una foto de un ex compañero de colegio que compartió un viaje a Cancún. Yo vengo de un barrio muy pobre, yo me crié en calle de tierra. A pesar de que esa época no vivía en el barrio, la verdad que vivíamos una realidad humilde. De nuevo, trabajaba como operario en una fábrica hacía mucho tiempo. Y esa imagen a mí me capturó tanto, pero tanto, tanto. El pibe estaba en un hotel all inclusive en Cancún con un fondo de mar turquesa increíble. Y yo dije, wow, ¿será que algún día yo podré hacer algo así? Y abría los ojitos y miraba a mi alrededor, que era un galpón de fábrica, que había como 200 personas, que estábamos todos remándola, que el país explotaba, etc. Yo nunca, ni siquiera había viajado en avión. Así que imagínate lo lejano que era eso para mí. No tenía ninguna posibilidad de trabajo, no tenía ninguna oportunidad a la vista. Lo único que tenía era esa visión que me inspiraba tanto. Y a mí me capturó tanto, pero tanto, tanto, que no podía dejar de pensar en ella. Y empecé a hacer la práctica de la visualización en su momento. Por las noches, muy inspirado en una lectura que hoy ya no recomiendo tanto, que es El Secreto. Y el proceso que se fue dando a partir de ese pequeño sueño inicial que contradecía todo mi entorno, básicamente, y cómo yo fui dando algunos pasos y me fui convirtiendo en una versión que hace eso cotidianamente. Ahora estoy yendo más o menos al Caribe cada 3 meses, lo que me parece una locura. Yo hace 15 años más o menos que volé por primera vez. Cada vez que estoy en el aeropuerto me parece una locura. Y bueno, casualmente hace 2 años aproximadamente, cuando conocí a mi mujer que vivía en Colombia, en Cartagena, empecé a viajar muy seguido allá. Cada 3 meses yendo al Mar Caribe me parece una locura. Me parece una locura, sobre todo pensándolo en ese pibe que estaba en las fábricas, que se preguntaba si alguna vez iba a poder viajar en avión. Así que imagínate lo que es viajar cada 3 meses al Mar Caribe y estar yendo de acá a Colombia como si estuviese yendo de Buenos Aires a Córdoba, más o menos. Yo lo tomo así. Así que te quiero contar cómo es ese proceso. No usando mi propio caso, sino hoy te voy a desglosar las etapas. Hay otros videos en mi canal, ahí puedes ver gran parte de mi historia si querés profundizar un poco más. Y si no, escribime en los comentarios qué es lo que querés saber y yo hago un video directamente y cuento. ¿Cuál es la primera etapa que transita una persona desde que empieza con todas estas prácticas, ¿no? Por eso son tan importantes los hábitos. ¿Cuál es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer? La primera parada de todas estas prácticas es identificar tus anclas. Vos tenés un montón de patrones automáticos corriendo en tu cabeza. Son emociones, son reacciones, son acciones, son hábitos, son disparadores emocionales. Estás plagado de eso durante todo el día. Esos disparadores lo que hacen esencialmente es mantenerte en el lugar en donde estás. Es decir, vos estás muy acostumbrado a tu realidad, pensás de la misma forma de hace mucho tiempo, probablemente décadas, y esa forma de pensar y de sentir que vos tenés se traduce en tu realidad actual. Es decir, tu personalidad actual reproduce la realidad que hoy estás experimentando. Entonces, ¿qué pasa? El primer paso es poder identificar cuáles son esos patrones de pensamiento y de disparadores emocionales que vos tenés sembrados a lo largo de toda tu personalidad que has construido durante muchos años y empezar a verlos.
identificarlos. ¿Cuáles son? Porque probablemente esos patrones que a vos te sirven para reproducir tu realidad actual son los que hoy te están impidiendo generar o crear la realidad nueva que vos querés. Joe Dispenza dice que las conexiones neuronales repiten y se repiten y se repiten, tienden a reforzarse con el tiempo. Entonces vos has ido reforzando esas conexiones neuronales a lo largo de décadas. Entonces el primer paso es identificar y empezar a desarmar esas y empezar a conectar las nuevas, empezar a construir las nuevas conexiones neuronales que son las de tu futura identidad, que sí va a llegar a ese sueño tan increíble que vos tenés como cosa cotidiana, como hoy quizás me está pasando a mí. Entonces el primer patrón o el primer paso no es salir corriendo a construir tu nueva personalidad, sino empezar a identificar cuáles son esos patrones que hoy se están disparando en automático. Hay una cosa que yo les propongo a las personas de mi membresía, un primer paso, es uno de los primeros hábitos que desarrollamos más allá de la visualización, que es tomar nota. Es decir, durante todo el día, en un blog, en un cuaderno, puede ser un ChatGPT grabando audios, durante todo el día tenés que tratar de empezar a ser consciente, hacer lo que se llama metacognición, que es esencialmente poder darte cuenta de lo que estás pensando, es decir, pensar en aquello que estás pensando. Es decir, durante determinado tiempo del día, vos decís, che, ahora me estoy dando cuenta de que estoy pensando en que me va a vencer la luz cuando me estoy sentando a escribir una propuesta para mandarle a un cliente, por ejemplo, ¿no? Joe Dispenza dice, cuando vos observás el programa, dejás de ser el programa. Entonces te dejás de identificar con eso. Dejás de identificar tu personalidad con ese programa que viene funcionando en automático. Entonces ese es el gran primer paso, notarlo, identificarlo. No hace falta cambiarlo, porque imagínate que es algo que venís construyendo durante bastante tiempo. Entonces no es tan sencillo desarmar eso para construir lo nuevo. Pero sí, el primer paso es verlo, porque todo esto está funcionando en automático, te mantiene en modo estrés, te mantiene en modo supervivencia y vos ni siquiera sos capaz de verlo. Entonces poder ver todo eso, aunque en muchos casos sea muy doloroso, yo tengo una lista gigantesca de cosas que escribí en su momento cuando empecé a identificar cuáles eran mis pensamientos, los que corrían todo el día en mi cabeza sin que yo me diera cuenta, y es verdaderamente espantosa y explica muchísimo por qué me costaba tanto en su momento. Hoy, después de un trabajo largo, se han ido. Es increíble. A veces las personas pensamos que eso que está construido y conectado ahí va a durar para toda la vida y que no lo vamos a poder desarmar, pero esto no es así. Así que ese es el primer gran paso, identificar tus anclas. Tenés que poder verlas, no cambiarlas. El segundo paso, y esto yo lo que le recomiendo a las personas de mi membresía, a mis alumnos, es que después de 21 días vayan a este segundo paso, que es empezar a interrumpirlos activamente. Es decir, cuando vos ya más o menos entendés cuáles son los patrones y cuáles son aquellas cosas que te disparan esas emociones y ese bucle espiral descendente, lo que haces es interrumpirlas activamente. Es decir, por ejemplo, vas a pagar una factura y ya sentís la cosa en el pecho y la emoción, y en ese momento en que vos tenés que engancharte en tiempo real. Tenés que, como si fuese un ladrón que está entrando a robar, que vos le prendés la luz y decís, ¿qué estás haciendo? Tenés que poder engancharlo en ese momento. No te sirve después, no te sirve antes. Tenés que verlo en tiempo real. Por eso es tan importante la primera parte de empezar a identificar todos estos patrones automáticos. Entonces, en el momento en el que vos ves que ese patrón de desconexión te abrió la puerta, te invitó a pasar y vos estás caminando hacia esa puerta como siempre, para y decí la palabra cambia. Que de hecho, Joe Dispenza en su meditación Deja de ser tú, dice que hay que decir cambia cada vez que uno identifica este patrón de desconexión, esa sensación negativa, eso que te lleva nuevamente al estado de supervivencia. Va a empezar a interrumpir, a interrumpir, a interrumpir. Con el tiempo, cuando uno interrumpe, esas conexiones neuronales van a empezar a perder fuerza. Por supuesto, esto no ocurre de la noche a la mañana, pero eventualmente, créeme y confía en mí, que con el tiempo van a empezar a perder fuerza. Entonces, todos estos patrones de desconexión, estos pensamientos que tanto te intentan sabotearte, que te mandan ese pensamiento más catastrófico en el momento en el que más tranquilo necesitas estar, con el tiempo van a empezar a perder fuerza. Y esa es la segunda etapa. Interrumpir esos patrones de desconexión, interrumpir las anclas. El tercer paso es empezar progresivamente a conectar con tu nueva identidad. Una de las primeras cosas que le digo a mis alumnos es que primero pongan un deseo, ¿no? Un deseo que verdaderamente quieran con todo el corazón, pero desear algo muchísimo no alcanza. ¿Cuál es la diferencia para mí entre alguien que logra su deseo y alguien que no? Y por eso a mí no me gusta ni la palabra ley de atracción, ni tampoco me gusta el concepto de manifestación. ¿Por qué? Porque implican que uno desea, cierra los ojos, visualiza y eso te llega, ¿no? Te lo envía al universo. Y yo lo que pienso verdaderamente es que no es que las cosas te llegan, sino que vos te transformás en una versión tuya capaz de llegar a eso naturalmente. Entonces, el primer paso es el deseo, pero el segundo paso es pensar en una identidad que podría alcanzar ese deseo. A pesar de que hoy no tengas muy en claro cuál podría ser esa identidad.
Pero yo creo que la persona que está dispuesta a pensar en una identidad aventaja a un 90% de las personas que empiezan con estas prácticas. ¿Por qué? Porque el gran obstáculo de todo esto no es la capacidad, no es el talento, no es tener el potencial de hacer estas cosas, porque cualquier cosa que vos estés proyectando se puede alcanzar. ¿Dónde está la gran barrera? En la resistencia al cambio. La gente no quiere cambiar. La gente quiere recibir todo aquello que ha soñado durante muchos años, quizás sin tener que modificarse ni una coma. Y eso explica el 99% de las personas que no tienen resultado con esto. La visualización no es un ejercicio pasivo, es la herramienta para hacer una metamorfosis radical que te permita alcanzar aquellas cosas que hoy te parecen imposibles. Para mí, eso es la visualización. No es simplemente cerrar los ojos y ponerte a pensar en cosas lindas. Es una modificación completa de la personalidad de una persona, valga la redundancia. Entonces, cuando una persona tiene identificada esa futura identidad que podría llegar naturalmente a ese gran deseo, a ese gran sueño, lo que tiene que empezar es a, de alguna forma, dejarse poseer por esa versión de futuro. Entonces, cuando uno identifica un ancla, la interrumpe, rápidamente la pregunta que debe hacerse, sobre todo durante el día, en el periodo de vigilia, es ¿cómo actuaría mi versión futura? El año pasado me surgió la posibilidad de contratar a un mentor para mi cuenta de Instagram. No, en realidad fue 2024, estamos 2026. Mediados de 2024. Cuando fui a la llamada de venta con este mentor que me ayudaba a armar un producto en mi cuenta de Instagram, mi cuenta de Instagram venía creciendo a base de compartir los libros que a mí me gustaban y yo quería hacer eso, un proyecto que pudiese monetizar, un emprendimiento. Entonces esta persona me prometía armar un producto digital que se vendiera por miles de dólares, enseñarme todo el sistema de ventas para poder a través de anuncios atraer clientes y facturar más o menos $5.000 por mes. Esa era mi promesa. La promesa que él me hacía. Cuando entré a la llamada y me dijo el precio, que eran $2.000, a mí me agarró una cosa en el pecho. Y le dije, bueno, lo voy a pensar y me fui. Y en ese momento me acuerdo que ya estaba buscando alternativas para poder aprender lo mismo, pero por mi cuenta. Pero algo adentro mío me habló y me dijo, para un segundo. Este es tu patrón automático que estás construyendo. Que está corriendo en automático, que se te acaba de disparar. ¿Cómo actuaría el emprendedor exitoso que vos querés ser en el futuro? Bueno, y dije, probablemente si ve que hay una oportunidad, si confía en que esto es una herramienta que lo pueda ayudar, lo haría. A riesgo de perder el dinero. Yo nunca había invertido tanto en una formación. Es más, te tuve que pedir la mitad prestada a un amigo, que por suerte ya se lo pude devolver. Así que entré a esa formación con un cagazo tremendo. Y para colmo salió mal. Perdí el dinero. Pero lo que no importa no es ganar o perder, sino que uno tenga coherencia con esa versión de futuro que uno está construyendo. Mi versión emprendedor invertía. Y cuando uno invierte tiene el riesgo de perder. Pero ¿qué pasa? A pesar de perder el dinero, a mí eso me dejó un rasgo de personalidad en el futuro y muchos aprendizajes que he podido capitalizar por otro lado, no por la promesa en sí de la mentoría, que si yo simplemente me hubiese quedado con ese patrón de desconexión y hubiese dicho no, es mucha plata y hubiese dejado que el miedo y que mi versión actual me venciera, seguramente todavía estaría dando vueltas y no tendría este proyecto tan espectacular que hoy se llama Visualizadores, que ya viene funcionando y que es verdaderamente increíble. Entonces, durante el día yo creo que hay que practicar bastante más. No sé cuál es más importante que la otra, ¿no? Porque creo que van muy relacionadas. Es una visualización muy vívida, muy vívida. Durante el día practicar la coherencia con esa identidad de futuro que puede alcanzar ese sueño que vos tenés de forma hasta cotidiana. Entonces el tercer paso, cuando uno identifica estos patrones, cuando los interrumpe, es conectar con lo nuevo. Es decir, si uno ya no va por este patrón de desconexión, ¿qué otro patrón hay que construir encima que sería más alineado con mi identidad de futuro y que esa identidad alcanzaría esos sueños que yo tanto quiero? Entonces, por ejemplo, en el caso de que te llegue una boleta, la tenés que pagar, sentís la emoción en el pecho, interrumpís, cambia. ¿Cómo actuaría mi yo futuro? Bueno, simplemente lo pagaría, porque es una cosa, a ver, la boleta de la luz la vengo pagando hace 3 años que vivo en este departamento, vamos a ponerle que vives en un departamento, entonces simplemente lo pagaría sin sentir ninguna emoción. Y con el tiempo te vas a dar cuenta de que podés pagar esa misma boleta que te generaba un estrés altísimo quizás, como si nada, y todo ese resto de energía que vos lo invertías en mantenerte en el modo supervivencia, en el modo lucha, ahora lo tenés disponible para crear lo nuevo. Entonces este es el cuarto paso. Cuando vos practicás salirte del modo lucha, salirte del modo supervivencia activamente y empezar a conectar con lo nuevo, de repente te vas a dar cuenta que tus niveles de ansiedad bajan, tu calma aumenta, tu nivel de estrés baja también. Y de repente, por primera vez en tu vida, quizás empezás a escuchar una especie de vocecita que estaba tapada por todo el ruido del estrés, del modo supervivencia y del modo lucha, que es la voz de tu intuición.
te va a venir en forma de un pensamiento, el empuje a hacer algo que ni siquiera podés identificar a dónde te va a llevar, ¿no? Vas a sentirte como impulsado a ir por lugares a los que no podés predecir el resultado. Y eso es verdaderamente espectacular, porque justamente en la incertidumbre es donde vive la posibilidad de hacer algo increíble. Y con el tiempo, si vos empezás a seguir estas acciones inspiradas, esta intuición, este empuje interno, de repente empiezan a pasar algunas sincronicidades, ¿no? Hay cosas que empiezan a llegarte que son demasiada casualidad para ser casualidad, o alguna oportunidad, alguna cosa que te llega en el momento perfecto, algún punto de quiebre que te mueve demasiado el camino. Es verdaderamente increíble. Yo una mañana me levanté súper inspirado, súper contento, decidí que me iba a sentir como la persona que quería ser antes de que llegue ese resultado, y estaba tomando unos mates, grabé un TikTok. Mi último TikTok tenía 200 vistas, y ese video tan improvisado, subiéndolo, que me nació simplemente de la inspiración, de no sé de dónde vino, algo me lo mandó. Llegó a las 160.000 reproducciones y mi cuenta pasó de 2.000 a ahora en este momento de haber 19.000 seguidores en mi cuenta de TikTok. Yo creo que cuando uno visualiza y baja el ruido del modo lucha, de repente tu cabeza, el subconsciente, Dios, el universo, el campo cuántico, como vos le quieras llamar, empieza a comunicarse con vos y te empieza a mandar información de dónde podrías ir para llegar a ese resultado que quizás al principio cuando empezaste a visualizar te parecía verdaderamente imposible. Es como una especie de GPS, ¿no? Puedo ver mucho más adelante en el camino y te empieza a mandar señales. Incluso si vos no lo entendés, porque quizás decís, che, yo tengo que ir de hecho por acá y ahora me están mandando por este desvío que nada que ver, pero vos no sabías que ahí había un accidente, que se había caído un árbol quizás. Entonces cuando uno empieza con estas prácticas, el cuarto paso o la cuarta etapa es que de alguna forma abrís el canal a recibir inspiración. Bueno, cada uno le puede poner el nombre que quiera, ¿no? Es una cosa bastante difícil de explicar racionalmente, pero que uno lo percibe muy claramente, ¿no? Este empuje, che, otra vez estoy sintiendo un impulso de ir por acá y no lo puedo explicar, no sé, pero algo adentro mío me dice que es el camino correcto. Y los derivados de eso. Y el quinto paso es cuando uno toma todos estos impulsos y decide llevarlos a la práctica, decide hacer. Ir y ver para dónde te lleva. Siempre con mucha pasión por lo que uno hace, porque una de las cosas que decimos acá es que hay que soltar el cómo, pero eso no significa que no hay que hacer. Entonces probablemente vos hoy te sentís impulsado a hacer este proyecto, este emprendimiento, hacer este cambio de carrera, hacer este curso, y lo haces con muchísima pasión, con todo lo que tenés, con todas las ganas, con todo tu corazón, pero vos no estás seguro de si va a ser eso exactamente lo que te va a llevar a destino, o si eso va a ser la escala que te va a permitir en algún momento llegar a destino. Lo que sí, las personas que tienen resultado con estas cosas se abren a la posibilidad de que le pasen cosas increíbles. Y eso es verdaderamente espectacular, porque creo que muchas veces cuando las personas están en el modo lucha, en el modo supervivencia, a veces las oportunidades te van llegando y uno está tan en modo lucha y no cree que nada bueno le pueda pasar que simplemente las va descartando y se va haciendo muy conservador y se va quedando con su zona segura, que es básicamente el lugar en donde no quiere estar. Entonces el quinto paso es abrirse a la posibilidad a través de este curso de acciones, ¿no? Voy a seguir mi intuición y voy a ir por acá, aunque no pueda explicar exactamente a dónde me va a llevar, simplemente siento el impulso de hacerlo y voy a decidir tomar acción. Y las personas que logran hacer todo esto, esencialmente, aunque puede parecer muy desafiante, terminan llegando con el tiempo a lugares verdaderamente increíbles, fascinantes, a esos lugares que parecían muy soñados. A veces las personas que estaban con vos en ese paso inicial, cuando vos tenías todos estos sueños y parecían una locura, en este momento se empiezan a dar cuenta de que en realidad el boludo nunca fuiste vos, sino que quizás los boludos fueron ellos, porque también tenían las mismas chances que tenías vos de poder proyectar una realidad completamente diferente. Simplemente eligieron matar el sueño antes de que naciera y por eso simplemente se mantuvieron reproduciendo la misma realidad que vinieron reproduciendo hace muchos, muchos años. En definitiva, creo que es una elección. Cada uno elegirá qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere ir. Pero si tu intuición te dice o te lleva a pensar todo el tiempo en un sueño gigantesco que no lo podés guardar en el cajón porque sentís que todo el tiempo te golpea la puerta, bueno, yo creo que es una muy buena idea darle lugar a estas prácticas. Quizás estas prácticas sean la herramienta que vos estás necesitando para llegar a esos sueños que son verdaderamente increíbles. Me imagino que vos no tenés el sueño de ser la próxima persona que vaya a la luna, ¿o sí? Y tampoco tenés el sueño de ser Messi en el Mundial y tenés 40 años, ¿no? La gran mayoría de nosotros los sueños gigantes que tenemos es, bueno, como en mi caso, yo era operario de fábrica, quería viajar en avión y trabajar en una oficina. Estará el otro que trabaja en relación de dependencia y le gustaría emprender su propio proyecto y que le vaya súper bien. Está el otro que le gustaría independizarse y viajar por el mundo. Está el otro que seguramente, no sé, quiere ser un cantante de talla global. Estará el otro que quiere reinventarse profesionalmente o incluso reinventar su vida y mudarse de lugar, pero no se anima, ¿no? Hay una reinvención ahí. Todos esos sueños parecen muy difíciles, parecen muy imposibles, pero son demasiado, demasiado alcanzables. Lo único que está en el medio
son todas estas prácticas de las que hablamos. Empezar a practicar estas herramientas activamente. Y con el tiempo, que ese tiempo va a pasar igual, con el tiempo vos podés hacer esta metamorfosis que te lleve a ese lugar, ese sueño, ese objetivo que hoy te parece verdaderamente increíble, fascinante, que vos suspirás a la noche cuando pensás en él, como me pasó a mí, y como me sigue pasando porque este es un proceso que nunca se termina. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo querés que pasen esos 5 años? ¿Reproduciendo exactamente tu misma realidad o haciendo todo este proceso de metamorfosis? Que puede ser desafiante verdaderamente, pero bueno, para eso están estos contenidos, o si no también está mi membresía a la que te puedes sumar y te podemos ayudar con estas prácticas. Espero que este video te haya gustado, te invito a darle like, a suscribirte, a compartírselo a alguien que quizás tenga un sueño muy grande y hoy lo está reprimiendo o no ve la forma en la que eso se podría concretar. Está intentando concretarlo racionalmente y por eso está remando en dulce de leche. Mandale este video y déjame tu comentario acá abajo a ver qué pensás de todas estas ideas. Si es que te sirvió, déjamelo saber acá en los comentarios y sigo haciendo más videos. Te mando un abrazo muy grande. Nos vemos la próxima.